Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. El cuerpo tiene muchas funciones automáticas que están diseñadas para mantenernos vivos. Pero resulta que una de ellas, la respiración, además de ser una función automática, puede ser una herramienta de vida que nos ayuda a manejar mejor el estrés, a poder controlar incluso nuestras emociones, a tener más energía, a dormir mejor, básicamente a sentirnos mejor. Y como siempre, en Fitlosofía te llevarás herramientas que te ayuden a poder vivir y disfrutar más de este cuerpo que tienes. Este episodio te va a cambiar la vida en una hora. Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Respiramos aproximadamente 22,000 veces en un día. Y a pesar de que la respiración es una función automática para el cuerpo, la manera en la que respiramos puede influir profundamente en nuestra salud física y, ojo, nuestra salud mental. Hay estudios como el que hizo el doctor Madhav Goyal del Stanford School of Medicine que han demostrado que la respiración consciente puede reducir los niveles de cortisol hasta en un 31%. Y esto no se queda ahí, porque también hay una relación muy cercana entre la respiración y el sistema nervioso. La práctica de la respiración diafragmática, que ahorita hablaremos de qué es eso, activa el nervio vago, promoviendo una respuesta parasimpática que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y básicamente aumentar la sensación de calma. El día de hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, de algo con lo que si no existiera y no lo hiciéramos, no podríamos estar aquí. Pero que muchas veces, al ser tan automatizado, no lo estamos utilizando como esa herramienta poderosa. Ya verán a nuestro experto del día de hoy cómo nos explicará que es una de las herramientas más simples de poder llevar a todos lados y más efectivas para nuestra salud. Así que, sin más, el día de hoy quiero presentarles a un experto en respiración, Daniel Boroboy. Él es facilitador internacional de respiración funcional y está certificado por The Oxygen Advantage, la clínica de respiración Buteyko de Patrick McKeown y con Lucas Osorio de la misma metodología. También estudiado y practicado con Juan Pablo Álvarez, Wim Hof, que muchos hemos escuchado ya de Wim Hof, y Dan Brulé. Dan ha impartido talleres individuales a grupos, a escuelas, a familias y empresas en España, en Argentina y más de 10 ciudades en México, nuestro país. Su objetivo es enseñar a la gente a respirar para obtener beneficios como la reducción del estrés o el manejo de romper con patrones compulsivos, mejorar el rendimiento deportivo y la salud en general. Qué gozada que este episodio va a ser no nada más teórico, sino práctico. Escúchalo o velo mejor aún en un lugar cómodo. Y ahora sí, bienvenido, Dani, a Fitlosofía. Muchas gracias, Denise, por invitarme. Feliz de estar aquí y vamos a ponernos a respirar, a platicar y a compartir este poder que tenemos todas y todos. Me encanta. Pues vámonos con lo básico. ¿Qué es respirar? Porque lo acabo de decir, todos lo hacemos, pero ¿qué es la acción de respirar? Increíble, ¿no? Te lo decía hace rato, respiramos más de 22,000 veces al día y no nos damos ni cuenta, ¿no? ¿Qué es respirar? Es una función autónoma, que yo digo que no es función autónoma, porque si no, como dices, estaríamos ya todos pelas, ¿no? Nada más que podemos hacer algo con nuestra respiración, podemos empezar a tener una relación distinta con nuestra respiración. A partir de ahorita, si nos están escuchando y los que estamos acá, simplemente darnos cuenta de que estamos respirando. Entonces, esta función que es autónoma, es automática, que la hacemos todo el día, pero es la única función en la cual podemos intervenir. Podemos controlarla, manipularla, y a partir de ahí podemos influir en muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. ¿Cómo llegas tú al mundo de la respiración? Porque parece algo que hoy que te escuchamos, pues ya lo has estudiado y parecería algo sencillo, pero en realidad no lo es. ¿Cómo se te ocurre llegar aquí? Sí, la verdad es que no se me ocurrió, me fue sucediendo en la vida. Decía ayer en un taller en la mañana que hace como 5 años hubo un evento mundial
que le llamaron la pandemia, no sé si alguien se acuerda, pero la verdad es que ya se nos olvidó, ¿no? Fue como un momento que el mundo nos pidió detenernos, pararnos, regresar, bajar los niveles del rush que tenemos, de la impulsividad. Y yo me fui a Acapulco un par de días supuestamente a esperar a la familia. Me fui unos días antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mi familia me empezó a avisar, ya no voy. Y dije, bueno, aquí me quedo unos días. Y para no hacerte el cuento muy largo, me quedé quedando solo 15 meses. Y al principio, los primeros días, aparte había una familia, la familia Bocanegra, que yo les llamo mis angelitos Bocanegra, se enteraron que estaba yo solo, me empezaron a mandar de comer durante 6 meses todos los días. Ay, no. O sea que ni al súper iba. Y entonces yo tenía 24 horas en mi día, libres absoluta, sin tener nada que hacer. No estaba chambeando, tenía una chamba, pero no tenía yo que estar estando ahí de día con día. Y de repente tenía mis libros, tenía mi iPad y mi teléfono. Y yo los primeros días empecé a tener mucho miedo, ansiedad, estrés, incertidumbre. Cada llamada a la casa o a México, cuídate, que no sabes cómo está la cosa. Y yo como que esa llamada me encendía este estrés y estos niveles de ansiedad. Y nada, me apliqué con la disciplina, leía en la mañana, hacía ejercicio, luego pues hacía algunas cositas por ahí, pero tenía mucho tiempo libre y la verdad estaba yo como en este estado pues, extraño, ¿no? Y un día de repente, por pura curiosidad, busqué cómo se respira para correr. Y me pareció correr así, entonces probaba tal y salía y probaba cómo correr así, y luego otra forma. Entonces, todos estos métodos que ahora te van avisando de lo que tú buscas, te va llenando de información. Me apareció un tal Wim Hof. Entonces lo empecé a escuchar y a practicar su método de respiración, su técnica de respiración. El hielo no tenía en entonces ni tina ni hielos, porque ni siquiera iba al súper. Y practicaba como parte de mi día, simplemente como pues tenía en mi tiempo libre, pues a ver, 15 minutos voy a respirar como respira Wim Hof. Y respiraba. Seguramente, te voy a interrumpir, muchos de nuestra audiencia ya está familiarizada con Wim Hof, que es esta persona que además la técnica de la respiración lleva su nombre y que muchos lo tenemos relacionados por, voy a decir así de fácil, las tinas de agua fría, aunque Juan Pablo me va a matar por decir nada más eso. Pero por eso se le relaciona. Pero Wim Hof en realidad hace mucho más, ¿no? Platícanos un poco de quién es esta persona y ahorita continuamos con Sí. De hecho, Juan Pablo fue mi primer maestro. Yo ahorita te cuento un poquito si hay tiempo. El Wim Hof es un método Wim Hof que tiene 3 pilares, que es la respiración, la inmersión en hielos y el mindset, que le llaman, ¿no? Con la intención de... Tiene muchas funciones. Tiene bajar niveles de estrés, bajar niveles de cortisol, subir los niveles de adrenalina, meterte al hielo genera dopamina a un 200-300% más. La respiración es una hiperventilación con algunas pausas que te ayuda a también activar tu sistema nervioso simpático y luego con las pausas se activa el parasimpático y entras en un estado de relajación, pero también te da energía. Y entonces estás en Acapulco, te sales a correr, encuentras cómo respirar para correr, te topas con Wim Hof y todo esto que acabamos de decir y te clavas en la respiración. Sí, me clavo. Todavía hasta ahí, Denise, todavía no estaba ni siquiera haciéndolo con una intención, sino simplemente para pasar el tiempo. Todavía no me había yo clavado con la respiración. Lo estaba haciendo como una experiencia, como un ratito de libre que tenía el día. De repente le platiqué a una amiga y a la semana me dice, oye, te invito a un taller de Wim Hof online. Me apunto, lo tomo y empiezo a darme cuenta que hay algo que está sucediendo, ¿no? Me fue llevando también estas maquinitas y de repente me lleva a Buteyko, que es otra técnica de respiración de un doctor Buteyko, un doctor ucraniano, que es opuesta a Wim Hof. En vez de hiperventilación es una respiración muy sutil. Y también la integro dentro de mi práctica y la empiezo a hacer durante mi día, un par de veces al día de repente, respirar lento, sutil. Ya estoy pasando la pandemia literalmente y de repente haciendo un poquito más de cosas con la respiración, como estudiando un poquito más, pero para pasar el tiempo. En eso, como al mes, me encuentro a 2 amigas en la playa, me dicen, ¿qué estás haciendo? Les cuento lo que te platiqué a ti exactamente ahorita. Me dice, oye, danos una clase. ¿Una clase de qué? Yo no doy clases. Me dice, en la tarde me escriben, perdón que intenciemos, queremos una clase.
Entonces dije, bueno, pues se las voy a dar, ¿no? Veo en mi agenda y no tenía nada al día siguiente. Dije, bueno, a las 7 de la mañana nos vemos en la playa. Le hablé a otra amiga, le dije, ¿cómo se hace un playlist en Spotify? Y ahí me tienes. Yo estaba ya como, algo estaba sintiendo, que no entendía bien qué, pero algo estaba sucediendo en mí. Estaba como nervioso, un nervio así como, no sé, distinto. Y ahí me tienes haciendo el playlist de 1 hora exacto, que se llama Respira 1. Todavía lo uso mucho. Me bajé en la mañana y literalmente les guié una respiración de Wim Hof que inhala, exhala, sostén. Y ya, terminamos, me regreso y dije, ojalá les haya gustado. Cuando en la tarde me estoy en la casa, me escribe una de ellas, me dice, oye, nos gustó mucho, queremos que nos des otra, pero a mí y a mi esposo, que los conozco de toda la vida, ¿no? Y te cuento esto con mucha atención porque para mí es como un momento muy importante en toda esta transformación en mi vida. Entonces le dije, les voy a enseñar buteico, y ahí me tienes haciendo Respira 2, ¿no? En Spotify otra vez, 1 hora más con la musiquita. Bajo el día siguiente y les guío otra vez buteico, que es una respiración súper sutil. Y terminando, este cuate Salito, me saca una lana. Digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo que una lana? ¿De qué estás hablando? Me dice, ¿cómo nos acabas de dar aquí 2 horas de tu tiempo? Le digo, pero para nada. Le digo, además tú eres mi amigo. Y me dice estas palabras que hasta el día de hoy siguen siendo para mí, las sigo utilizando no nada más en el tema de respiración, sino en el tema de la vida, que me dijo, mira, todos son tus amigos. Respira y recíbelo. Entonces me acuerdo, se me pone la piel chinita, lo tomo y me regreso. Me voy a la casa caminando y algo seguía sucediendo, todavía no entendía bien qué pasaba. Y ya, seguí mi día a día. Entonces dije, algo hay más que esto, ¿no? Entonces empecé a buscar, dije, ya terminé Wim Hof, ya terminé buteico, ya corrí, ya hice mi clase de yoga. ¿Qué más? ¿Cómo se respira para vivir el resto del día? Entonces, buscando, me apareció Patrick McKeown y entonces empiezo a escucharlo. Me hace mucho sentido, pero es en un inglés con acento irlandés, con términos bioquímicos, psicofisiológicos, sistema nervioso. Dije, no, está muy difícil. Busqué a alguien más y dije, no, me voy a regresar con Patrick. Y me conseguí una clase de Patrick grabada de 2 horas con mi iPad y mi teléfono y a estudiar. 24 horas al día, Denise, me metí a estudiar y a practicar lo que él me proponía, lo que estaba platicando, ciencia pura de la respiración funcional, y me eché 30 días, 24 horas al día estudiando, le ponía una pausa a una palabra que no conocía y la buscaba en el teléfono y me llevaba a otros mundos, a otros lugares, a otras técnicas. Y bueno, terminando las 2 horas de Patrick después de un mes, le escribo, le digo, oye Patrick, tengo ganas de certificarme, pero no estoy listo en inglés, no tienes nada en español. Pues sí. Y al día siguiente me contacta un tal Lucas Osorio, hacemos un FaceTime, le platico un poco, me platica y me inscribo con él a la primera certificación, estudio con él y me empiezo a dar cuenta que ahí es donde fue lo importante, donde me atrapó la respiración. Me empiezo a dar cuenta que estar respirando durante mi día, con atención, con conciencia, empecé a cambiar la relación con mi respiración, me fue acompañando y sacando de este estado de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Y dije, wow, aquí hay algo muy poderoso, muy poderoso. Entonces, pues me empecé a estudiar, seguí estudiando. Una amiga mía me abrió un Instagram, me posteó, dice, ve a respirar con el Boro a Acapulco. Me habló un cuate, me dice, oye, ya me enteré lo que estás haciendo, acabo de abrir una casa para retiros en la selva de Tulum, ¿por qué no hacemos un retiro juntos? Dije, pues vamos al retiro juntos, hicimos un retiro. Yo todavía, te prometo, Denise, que no tenía ni idea de que eso me podría dedicar en mi vida. O sea que no es que yo lo busqué, sino me atrapó la respiración, el mundo de la respiración. Y después un cuate mío que tiene una empresa me dice, oye, si hacemos una prueba con mis 6 directores. Le digo, pues órale. Me dice, ¿cómo es? Le digo, pues yo lo único que sabía es que había que tener continuidad y seguimiento en la práctica, ¿no? Una sesión de respiración está muy padre en ese momento, pero no sucede nada. Ok, ¿no? Es importante saber esto. Sí, por supuesto. Como en casi todos los hábitos de la vida tienen que
ser continuos para que podamos llegar a ver los resultados. Y a veces unos desesperantes. Y entonces, le digo, órale, pues le digo, vamos a formar grupitos, vamos a hacer 5 sesiones, una cada semana, ¿no? Así ya por lo menos tenemos un mes, mes y medio de que ellos se vayan enganchando y practicando su respiración. Terminamos y me dice, oye, hubo mucho movimiento en la empresa, se lo voy a dar a toda la empresa, 450 trabajadores. Entonces empezamos a armar tallercitos de 10 en 10. Llevamos como 2 años y medio, terminamos con la empresa. Entonces ahí fue donde de repente yo empecé a vivir de esto y a compartirlo. Y luego una consejera de esta empresa me llevó con otra empresa y luego me buscaron como ya dijiste, de España y de Argentina y de muchos lados de México. Y es lo que hago. Y entonces tenías primero este deseo, luego encuentras un propósito, lo haces de la manera adecuada, te certificas, estudias, lo pones en práctica, porque creo que eso es algo importantísimo, transforma tu vida y luego te das a la tarea de compartirlo, ¿no? Porque como decía Picasso, el objetivo de la vida no nada más es encontrar el propósito, sino realmente poder compartirlo, ¿no? Wow. Me encanta que lo sigues haciendo, que te encontró, pero que además mientras lo platicas sonríes y eso está muy padre. Se ve que te gusta, que te apasiona, algo que para muchos podría ser, respiramos. Ahora, hablaste de Patrick McKeown, de Wim Hof, de Dan Brühl, todos estos expertos, ¿no?, en la respiración. ¿Cuál es la parte más transformadora que te llevaste de estas certificaciones, de estos cursos con ellos? Sí, bueno, primero, como te decía, Wim Hof fue el primero que me mostró que se puede hacer algo con la respiración, ¿no? Después, cuando empecé a estudiar con Patrick y con Lucas, es un método de respiración funcional, muy científica, muy probada a través de la ciencia, muy medible, de tolerancia al CO2, mediciones, ejercicios. Entraremos a eso en un momento, okay, ¿no? Hablar perfecto. De la respiración funcional, padrísimo. Y me apliqué y de repente me di cuenta que había algo más, ¿no? También esta disciplina tan férrea y tan estricta de medir y niveles, dije, voy a buscar algo más. Muy importante, una de las propuestas o una de las sugerencias de Patrick como de Lucas, hablando de los niveles de la bioquímica del cuerpo, era bostezar o suspirar. Si bostezamos en exceso, se consigue una disfunción de la respiración. Entonces, sugerían como que aguantarse los suspiros y los bostezos. Entonces, durante un año estuve aplicado. No se siente nada lindo, no sé si se han dado cuenta, cuando necesitamos bostezar o suspirar y no los como tragamos. Si ponemos atención, no es una sensación nada agradable. Es antinatura, ¿no? Antinatura, exactamente. Es una señal. Y entonces empiezo a buscar otro maestro y el primero que me aparece es Dan Brühl. Y lo primero que me enseña, Denise, es a suspirar y a bostezar. Y digo, hay más. O sea, que me transformó otra vez, ¿no? Este tema de la respiración te puede ir transformando. Digamos que esto es de lo más transformador que te has llevado. Sí. Oye, Dan, ¿cuál es el error más común que la gente cometemos al respirar, que tú has observado ahora que eres un especialista? Mira, yo creo que el primero es que ni siquiera le ponemos atención a nuestra respiración. O sea, nuestra relación con la respiración es completamente, yo digo que somos muy mala onda con la respiración. Nos da, entre muchas cosas, la vida y nosotros ni la volteamos a ver, más que cuando nos hace falta. Pero, o sea, sí, puntualmente yo creo que el error más común que sucede, que nos sucede a todos, es respirar por la boca. Es muy importante. Si tuviera que dar un tipcito, cierra tu boca, respira por tu nariz. Me encanta. Y quiero hablar de eso también, porque ¿qué pasa con las personas que tenemos rinitis, alergias de temporada, sinusitis? A veces, y me incluyo, es bien difícil respirar por la nariz, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos tener los beneficios de esta respiración cuando existe este problema? O de plano no, primero arreglamos esa parte y luego ya. No, al contrario. Yo creo que lo que dices es súper interesante y súper importante. El tema es que no hemos usado la nariz, ¿no? Patrick dice, use it or lose it, ¿no? Si nosotros empezamos a usar nuestra nariz,
vamos a notar unos cambios muy importantes. De hecho, Patrick, cuando fue a buscar al doctor Buteyko, cuando él tenía como 20 años, Patrick, sufría de rinitis, ¿no? Y de asma. Entonces, nadie lo podía curar en Europa. Él es irlandés. Entonces encontró al doctor Buteyko, se fue a Rusia, lo encontró y él te dice que en una semana, cambiando su respiración, se transformó su vida, ¿no? Este método Buteyko era originalmente enfocado en temas de asma, temas de rinitis. Este doctor lo que encontró con sus pacientes es que un día se dio cuenta cómo respiraban los pacientes enfermos y cómo respiraban los pacientes que estaban sanando. Y dijo, wow, aquí hay algo también increíble. Entonces empezó a enseñarles a sus pacientes enfermos a respirar como los sanos. Y él empezó también a integrarlo en su vida. Y este método Buteyko, que sigue siendo un método muy difundido. Y actual. Actual, por supuesto. Y es simplemente respirar por la nariz, respirar menos, respirar más sutil. Nada más que nos cuesta mucho trabajo porque como hemos respirado mucha cantidad de aire con la boca casi toda nuestra vida y muchas veces retomar la respiración nasal, la gente hoy prefiere ponerse unas gotas y irse a hacer sus actividades, ¿no? O tomarse algo. Y más que preferir, tal vez por ignorancia y desconocimiento, y hablo a título personal, porque si no sabes cómo respirar en tu día a día, tú dijiste algo súper interesante antes de comenzar. Hablabas de el resto del día y decías, bueno, yo ya había aprendido a respirar y me identifico porque a veces sabes respirar mientras ejecutas el deporte, en mi caso, pero las otras 23 horas del día no respiras bien. Entonces, aprender a respirar el resto del día, no nada más cuando estás en tu práctica deportiva para los que hacemos ejercicio, es vital. Yo noto cómo mientras hago ejercicio mi respiración es más fluida, es más eficiente, pero en cuanto termino esto, incluso durmiendo, los cornetes inflamados, la nariz tapada, el bloqueo, y es desesperante. Cuando no respiras, no duermes, y si no duermes, todo se desequilibra. Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Estoy emocionada porque tú me estás diciendo que si yo no respiro bien por la nariz, que es el caso de muchas personas, y lo cual desespera porque si no respiras, pues no puedes comer bien, ¿no? No puedes dormir bien y todo se friega. Pero me estás diciendo que si empiezo a hacer estas prácticas estructuradas, constantes, como lo dijiste al principio, ¿puedo mejorar esto y empezar a respirar bien por la nariz? 100%. 100%. Ahí, por supuesto, hay a lo mejor un 30% de los casos que sí requieren alguna cirugía o algún otro tema, otra medicación. Pero, hijo, yo tengo ahorita, por ejemplo, un par de casos de un par de personas que llegaron ya con 2 cirugías de nariz y siguen batallando porque no les enseñan a respirar por la nariz antes o a cambiar su hábito de respiración antes del procedimiento de la cirugía. Entonces los operan, ¡ay, ya puedo respirar por la nariz! ¡Qué rico se siente! ¡Qué padre! Y regresan a su patrón anterior de respiración y vuelven a abrir la boca, vuelven a respirar por su boca, muchas veces, rápido, todo disfuncional. Entonces, está bien, la ciencia nos salva la vida y qué increíble que exista, ¿no? Todos estos procedimientos, pero ¿por qué no? Así como cuando vas a poner una rodilla, fortaleces tus músculos para que sea mejor la recuperación. Que a veces incluso te evitan esa cirugía. Te evitan esa cirugía, exactamente. Aquí hay muchísimos casos documentados que se evitan no nada más la cirugía, sino empiezan a vivir de una manera muy distinta
y mucho más funcional y más Eso, vivir deliciosa. de manera funcional, vivir de manera, cuando dices la palabra deliciosa, no me viene otra palabra, porque te digo que cuando se te destapa la nariz, y todos lo hemos sentido, tengamos rinitis o no, cuando tienes una gripa que se te tapa la nariz, cuando te la destapas, es esa sensación deliciosa. Exactamente. Los niños deberían de aprender a respirar, pero los adultos también, porque voy a tocar un punto que hemos repetido infinidad de veces aquí en Filosofía. De hecho, tuvimos al doctor Jaramillo, que su último libro se enfocaba justo en estrés. El estrés, este enemigo común, a veces le llaman el enemigo silencioso, que yo digo que de silencio no tiene nada, pero quiero tocar el punto porque hace algunos años escuché a Huberman, que es un neurocientífico, que a lo mejor lo has escuchado, aquí lo hemos dicho muchas veces, y hablaba del suspiro fisiológico, aprender a suspirar y utilizarlo como una herramienta en tiempo real para este sistema parasimpático, para llegar a la calma. Y luego encontramos varios, voy a leer estudios, por ejemplo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, aquí en México, que demostró que la respiración diafragmática es útil para disminuir la actividad simpática asociada al estrés agudo. Entonces, quiero que me digas cómo impacta la respiración al sistema nervioso autónomo, o que hablemos en general de cómo me ayuda a surfear, que así le dice el doctor Jaramillo, el estrés, la respiración. Sí, está increíble. Y bueno, sí, hablando de este suspiro fisiológico, regresando a Dan Brulé cuando mencionó suspirar, ¿no? Y yo ahora practico el suspiro y luego escuchando a Huberman también hablando del suspiro fisiológico. Para mí, y te puedo decir que es la herramienta más inmediata o la técnica más inmediata para reducir el estrés, es ese suspiro fisiológico, que se llama suspiro de alivio, ¿no? Que lo hacemos más o menos como cada 5 o 8 minutos durante el día y no nos damos ni cuenta, ¿no? Es una necesidad que tenemos todos y todas, y de repente, si yo cuando me aparece el suspiro le pongo atención y noto qué sucede mecánicamente, fisiológicamente, las sensaciones que aparecen, hijo, es una verdadera delicia otra vez. Y es inmediata la sensación, pero lo que pasa es que no lo tenemos como en la caja de herramientas. Buscamos otras maneras de bajar el estrés. Hay muchas otras que son externas, ¿no? Esta nos ayuda mucho, hablando como de una técnica inmediata, ¿no? Una herramienta práctica, claro. Tuvimos aquí al maestro Prem Dayal y nos decía, bueno, sí está muy bien el suspiro fisiológico, pero hay que encontrar la raíz del estrés, ¿no? Por supuesto. Pero lo que sí es inevitable es que, por ejemplo, estamos aquí en la Ciudad de México y vemos el tráfico y de repente suceden cosas que no están en nuestro control, que pueden alterar nuestro sistema nervioso. Y entonces tener esta herramienta en nuestras manos cuando a lo mejor tuviste una discusión o vas a enfrentarte a alguien y a tener una plática, qué poder el tener esto, ¿no? A ver, ¿cómo es esta herramienta? No sé si nos vas a hablar del suspiro fisiológico o alguna otra técnica de respiración que quienes nos están viendo o escuchando, vamos a tener que ser muy especialistas en la narrativa. ¿Cómo lo hacemos? Lo quiero poner en práctica contigo. Sí, vamos a hacer esa práctica ahorita, pero regresando a la pregunta original de qué hacer con el sistema nervioso y cuál es la influencia de la respiración en el sistema nervioso. Eso yo creo que otra vez es la base. El suspiro nos saca del momento, a lo mejor en el instante, pero otra vez, durante el día, ¿qué hago con mi respiración? ¿Cómo regreso a mi balance en mi sistema nervioso? Hoy estamos más o menos el 90% de nuestro tiempo montados en el sistema nervioso simpático, que es en el estrés, ¿no? Nada más que ya no nos damos ni cuenta, ya normalizamos vivir en estrés. El tráfico y la gente y el trabajo y Entonces ya es normal, llegas a una cena o alguna junta, a algún lugar, y la gente lo que hace es quejarse, ¿no? Y entonces lo que yo propongo es empezar a relacionar con una respiración distinta, empezar a regular el sistema nervioso durante mi día y no dejar que crezca el estrés, crezca, luego cada vez es más difícil reducirlo. Si yo durante mi día estoy regresando a mi respiración por la nariz, más lento, más suave, más profundo con mi diafragma, mi sistema nervioso
así lo dice Lucas Osorio, en vez de tener nervios de acero, como nos han dicho, hay que tener nervios de acero, ¿por qué no mejor tener nervios de bambú? ¿No? Un sistema nervioso flexible, que se adapte a las circunstancias del día, que cuando me aparezca el estrés, pues yo tenga mi sistema nervioso preparado y listo para reaccionar de una manera distinta. Hay una frase que me gusta mucho que es la diferencia entre una reacción y una respuesta está en una respiración. Nada más que no la tenemos como herramienta porque hacemos cualquier otra cosa. Entonces, si yo me acostumbro, yo entreno a mi cuerpo y a mi sistema a estar respirando durante mi día, regresar, cuando la necesite, es mucho más inmediata y mucho más eficiente. Fíjate que esto nos puede ayudar hasta en la toma de decisiones. Víctor Frank decía esto, que entre el estímulo y la reacción siempre hay unos segundos y eso pueden cambiar nuestra vida. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que hay estímulo, reacción. Si a esos decisión le metemos el factor de lo que tú estás diciendo, un segundo de respiración, y yo sé cómo usar esa respiración, en lugar de volverme un ente reactivo que voy por la vida reaccionando justamente a lo que me pasa, tengo el control. ¿Y qué tal que pueda hacer a través de un segundo de respiración? Sí. Son 10 segunditos que ahorita lo vamos a practicar. Pero sin duda, Denise, tomamos mejores decisiones. Si nosotros empezamos a integrar nuestra respiración a nuestra vida, a nuestro día a día, nos convertimos en mejores personas, tomamos mejores decisiones, somos más resilientes y empieza a suceder la vida muy distinta y mucho más linda. Y parecería que no hay una correlación y se ve como algo, como dijimos, una acción autónoma de nuestro cuerpo y al final está relacionado incluso con nuestro manejo y gestión de emociones. Y eso, qué poder. Ahora sí, vamos a hablar de la técnica que tú quieras. Dinos cuál sería. Yo la voy a llamar herramienta en tiempo real para poder surfear, disminuir este estrés. Mira, podemos hacer estas dos. La del suspiro fisiológico, que a lo mejor es un poquito más conocida, que es una doble inhalación y una exhalación larga, ¿no? La inhalación siempre es por la nariz y la exhalación puede ser por la boca o por la nariz. Ahora, la propuesta de la doble inhalación, si nosotros otra vez regresando al suspiro de alivio que nos sucede muchas veces al día, empiezo a notarlo, a practicarlo, a integrarlo, a descubrirlo, ya ni siquiera se necesita la doble inhalación. La doble inhalación es para meterle más aire a los pulmones. Entonces, respiro por la nariz una vez. Inhalo, y cuando ya siento que no tengo, vuelvo a respirar. Un jalón más. Va. Así, entonces inhalo. Y luego suelto por la boca. Puedo soltar. Puedo liberar la exhalación. Suave por la boca. Suave por la boca y no cortar, no limitar la exhalación, dejar que se alargue lo más que se pueda. Esto es lo que conocemos como suspiro fisiológico, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces lo puedo hacer? No, yo creo que, otra vez, volviendo a la disfunción de la respiración, no hay que tenerla como todo el tiempo estarla usando, ¿no? De repente, cuando me doy cuenta que tengo esta sensación como que de estrés, como que algo está sucediendo. Pero me refiero a cuántas veces puedo repetir este ejercicio. Las veces que quieras. O sea, seguido, lo hago 5 veces. Sí, 4 o 5 veces. Muchas veces con una sola. Te das cuenta. Ahora es bien importante, qué bueno que te dices esto, es bien importante, Denise, después de estos suspiros que son una cantidad importante de oxígeno y sobre todo de liberación de dióxido de carbono, es bien importante regresar a la sutilidad, ¿no? Si yo hago mi suspiro, o puede ser por la nariz también. ¿Por qué se oye diferente tu respiración que la mía? O sea, se oye profunda, se oye en control. ¿Qué es lo que está pasando adentro de tu cuerpo que en el mío no está sucediendo? Porque yo respiro. Se oye sin poder. Háganlo ustedes en donde estén. Hágalo. Y díganme si se parece más al de Dani o al mío. ¿Es porque no estoy utilizando todo mi cuerpo? Sí, yo creo que más que todo tu cuerpo hay 2 temas importantes. Uno es nuestro diafragma, ¿no? Nuestros músculos de la respiración, que el diafragma es increíble, pero no nos han enseñado ni qué es, ni cómo se come, ni para qué se usa, ¿no? Es el músculo principal de la respiración y de las emociones. Y lo tenemos totalmente abandonado, igual que nuestra respiración. Tú que eres deportista de alto rendimiento, ¿alguna vez has visto en alguno de los gimnasios a alguien que esté haciendo diafragma?
No, y justamente platicábamos antes de comenzar que he estado haciendo ejercicios hipopresivos, los había intentado hace mucho tiempo y ahora estoy mucho más en contacto con mi respiración, con el diafragma o esta respiración diafragmática y ha cambiado mi postura, la forma de mi centro del abdomen, el tamaño del abdomen. Es impresionante y no es como tal el abdomen, lo estoy diciendo como sí. Pero cambia la forma de tu cuerpo. Y esto, y mira que todavía vean cómo respiro de chafa, ¿eh? Pero sí es muy poderoso y no ves a la gente haciéndolo. Ahora lo integro en mis entrenamientos al hacer un abdominal, ya no es más suelta y desparrámate todo. Especialistas como a lo mejor los cantantes están mucho más acostumbrados a sacar el poder de la voz de aquí adentro, justo porque lo acabas de decir, es donde es el órgano más importante para nuestra respiración. Y dijiste emociones, ¿por qué? Pues ahí se guardan emociones en el diafragma, ¿no? Es una zona donde guarda emociones. Arribita del diafragma está nuestro corazón, nuestros pulmones, ¿no? El diafragma es este músculo como un domo, como una medusa que divide nuestra caja torácica de nuestros pulmones y nuestro corazón y de todo nuestro sistema digestivo. Entonces ahí es nuestro núcleo, nuestro centro del cuerpo, es el músculo que nos permite respirar de una manera más eficiente, ¿no? Que nos permite, es un músculo que se contrae en la inhalación, ¿no? Como que se aplana y abre nuestras costillas y hay espacio para que los pulmones tengan más capacidad. Y en la exhalación regresa el diafragma como a su casita. La exhalación regularmente es muy suave, sin esfuerzo. De hecho, en la exhalación es donde activamos o tenemos la oportunidad de activar nuestro sistema nervioso parasimpático. Ibas a dar una segunda técnica. Ahora que ya nos has explicado un poco más y que yo hice esta práctica y que espero que muchos lo hayan hecho, ¿cuál es esta otra técnica para el manejo en tiempo real del estrés? Sí, hay una técnica, que ni siquiera es una técnica, sino es la respiración funcional, que la respiración funcional, para nada más hacer un resumen breve, es una manera de respirar que nos pone en balance y en equilibrio en todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces, la respiración funcional es lenta, sutil y diafragmática, ¿no? Y Patrick, de hecho, le llama LSD, que no es la que nos estamos imaginando, pero usted ya se puso bueno. Es lenta, sutil y diafragmática. Quiere decir, lenta es menos veces de esas 22,000 veces al día que respiramos. Si lo ponemos en minutos, hoy respiramos alrededor de 20 veces por minuto. Vamos a intentar respirar 5,5, 6 veces por minuto. En esta práctica. En esta práctica, para regresar a nuestro cuerpo a la funcionalidad. ¿Cuántos minutos voy a hacer esto? Vamos a hacer 2 minutos, 3 minutos. Otra vez, como dice Dan Brulé, 5 son muy buenos, 10 son mejor. Okay. Y aparte, no tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, Denise. Podemos ir en el coche de un lugar a otro e ir haciendo mi respiración. Estoy escuchando este podcast y estoy haciendo mi respiración. Lo que esté haciendo. Una cosa es tener tu momento que tú digas, voy a sentarme a respirar, que mucha gente se sienta a meditar. La respiración es una herramienta poderosísima para meditar más profundo. Y luego, durante el día, donde estoy haciendo mis cosas, no necesito dejar de hacer, no necesito más tiempo para seguir haciendo mi técnica de respiración. Vamos a hacerla juntos, ¿te parece? No vamos a hacer los 5 minutos, pero ¿te parece? 1 minuto, 2 minutos? Sí, 1 minuto. Buenísimo. ¿Te parece que nos enseñes cómo bajo este número de respiraciones, que así lo entendí, a lo largo de 1 minuto? Sí. Va. Y lo que vamos a hacer, yo te voy a ir guiando y vamos a hacer una inhalación en 4 por mi nariz. Lenta, suave, sutil. Vamos a intentar que sea silenciosa, ¿no? Luego vamos a exhalar en 5 segundos por la nariz y vamos a hacer una pausa de 1 segundo. Esta pausa, si nos da tiempo, platicamos de la importancia de la pausa. No nada más fisiológicamente y bioquímicamente, sino podemos aprender a pausar en la vida, ¿no? Eso nos hace falta a todos. Entonces, 4, 5 exhalo, hago una pausa. Y la pausa no es aguantar la respiración, es soltar, ¿no? Es inhalar 4, 5. Cuando estás lista, nos arrancamos con una
Yo ya lo estoy haciendo. No sé si no me veías. Estaba siendo una gran alumna. Ok, entonces, ¿cómo debería de estar sentada o puesta? Dijiste que lo puedo hacer en el coche o tal vez estoy escribiendo, lavando los trastes. Pero ¿cuál sería la posición más cómoda para que yo pueda tener? Mira, la postura ideal, hablando de la mecánica de la respiración, que es importante tener, y tú lo acabas de decir, como con tu diafragma notas una mejor postura. La espalda recta o la espalda digna, ¿no? Una espalda derecha. Hoy estamos todos muy acostumbrados a estar recargados, como encorvados, y eso limita el movimiento del diafragma. Entonces, espalda derecha, ¿sí? Si tienen ganas, a mí me gusta hacerlo con los ojos cerrados, pero obviamente si vas manejando, pues no. Pero por favor. Entonces, vamos a hacer una espalda recta y vamos a intentar hacer una inhalación lenta, silenciosa por la nariz, suave, y una exhalación larga en 5 segundos. Entonces vamos a empezar. Me gusta empiezo con una exhalación, exhalo suelto y empiezo a inhalar por mi nariz, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4, 5. Pauso. Inhalo por mi nariz, 2, 3, 4. Exhalo, suelto, libero en la exhalación la oportunidad de soltar. Pauso. Inhalo por mi nariz, 2, 3, 4. Exhalo, suelto, relajo mi cuerpo, 4, 5. Pauso y 2 más. Inhalo, 2, 3, 4. Exhalo, suelto, 2, 3, 4, 5. Pauso y una más. Inhalo. Exhalo, 2, 3, 4, 5. Pauso. Son 6 respiraciones, cada una de 10 segundos. Son 1 minuto. Son 6 respiraciones por minuto. Podemos repetirlas y repetirlas. Ahora, habrá gente que 4 se le complique mucho, que 5 se le haga más complicado, que empiecen 2, 3, 1 o 3, 4, 1, que vayan integrando esa respiración, que vayan practicando y que cada vez logren llegar ahí, porque hay mucha gente que de repente les proponen una técnica, ¿no? Hay una muy famosa que es la 4-7-8, ¿no? Que la propone el doctor Andrew Weil, que es muy buena para dormir y para bajar el estrés, nada más que mucha gente sostener 7 o exhalar 8 le provoca más estrés, ¿no? Justo era lo que te iba a decir. Entonces, la importancia de conectar con el cuerpo y sus capacidades en ese momento para obtener el resultado que estás esperando. Así es. Si yo lo que quiero es relajarme y termino casi asfixiándome, pues no voy a llegar al objetivo. ¿Cómo se llama esta última técnica que hicimos? La del 4-5-1 es una respiración coherente, ¿no? 4-5 nos pone en coherencia nuestro corazón. Me gusta. Tiene mucha lógica. Y noté que cuando hicimos este suspiro fisiológico, tu respiración era más profunda y más ruidosa. Cuando llegamos a esta respiración coherente, es sutil. Has utilizado la palabra sutil muchas veces. Y es interesante porque cuando pensamos en respirar, y no sé si les pasa, como que todos hacemos un esfuerzo extraordinario y te quieres oír como... Y respirar no es nada más eso, o no debería de ser eso. Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Ahora, estas son herramientas que creo que van a ser muy útiles para mí y pienso para muchos de los que están escuchando, pero en el resto del día, ¿cómo debería de estar respirando, Dan? Primero que nada, por tu nariz. Eso es muy importante. Si tuviera que dar como un consejo, una sugerencia, respira por tu nariz. La nariz está diseñada ahí para respirar. La nariz filtra el aire,
¿no? Atrapa las bacterias, los microbios, la contaminación. En esta ciudad, ¿no? Que me dicen, es que en esta ciudad, digo, con más razón, cierra tu boca, respira por tu nariz. Está diseñada y tiene más de 30 funciones para respirar, ¿no? Luego humedece el aire, luego lo atempera, luego además produce otra molécula que se llama óxido nítrico, que si da tiempo platicamos de ella. Y la boca tiene 0 funciones. Por ahí dicen, para respirar. Para respirar. Claro, hay otra vez, de repente, Wim Hof, de repente, la técnica de Wim Hof, hay gente que la hace con la boca, hay algunas técnicas o algunos ejercicios que está bien usar la boca, y si de repente una vez por ahí al día quieres abrir tu boca, el bostezo es por supuesto con la boca, está bien, pero regresar siempre a tu nariz, siempre Esto a tu debería nariz. ser mi práctica. Y deberíamos de estar respirando de manera sutil, como lo acabas de decir, a lo Sí, largo del día. sí, a lo largo Evitar del día. estas Exactamente. respiraciones extremas. Sí, muy ruidosas, muy grandotas. Respiramos hoy la mayoría de nosotros con la parte alta del cuerpo. Usamos estos músculos que son muy grandes, muy pesados. Y para eso está nuestro diafragma, para respirar de aquí. Señala tu diafragma y voy a narrar. Ok, está Sí. ahí abajo del pecho y tienes una posición de diamantes y los Exactamente. sentimos aquí entre el pecho. De Si hecho, se tocan las costillas, si meten las manos a las costillas, este es el diafragma. Pero el diafragma no nada más se queda aquí. El diafragma es un músculo que está aquí y está a los lados, está atrás. Es como, imagínate un... Cinturón. No, ni siquiera es como un platito hondo ondulado que te lo ponen en medio del cuerpo, atraviesa. Sí, ¿no? o sea, tal vez lo describí mal, pero me lo imaginaba como un cinturón acostado que Exactamente, atraviesa. es así el diafragma. Sí. Es un músculo gigantesco. Sí, gigantesco. es grande y no Es lo grande, usamos. Es y- muy grande. Ok, entonces sutil, Sutil. en control, en la medida de posible de manera consciente. No voy a estar pensando todo el tiempo en mi respiración porque tenemos que vivir. Entonces, a lo largo del día debo de respirar de manera consciente, en la medida de lo posible, de manera sutil, por la nariz. ¿Qué opinas de estas tapes o cintas para taparse la boca? Digo, se ven muy locochonas, pero sí. No, yo los usé muchos años, los usé muchos años. De hecho, Patrick dice que el verdadero elefante blanco en la habitación para dormir, yo sé que hay muchos hacks hoy de no cenar antes de 2-3 horas y las pantallas Sí. y todo esto. El verdadero problema para dormir es respirar por la boca, ¿no? Y entonces, ahora, mucho ojo con este tema de los tapes, porque si una gente tiene demasiada congestión en la nariz o tiene apnea del sueño, o sea, otra vez hay que tener cuidado un poquito. Yo propongo, por ejemplo, que la gente que tiene también mucha ansiedad, que no se puede tapar, durante el día, cuando tenga chance, oportunidad de no estar hablando, agarre un pedacito de micropor y se la ponga para ir entrenando otra vez a la nariz, a la nariz, a la nariz y a la nariz. Y sería ideal acompañarse, como en todo, de un especialista. 100%. Ahora, esta respiración que yo hago durante el día debería de ser con este músculo grande del que acabas de hablar, diafragma. Sí. Ok. Sí, ¿Cómo identifico que estoy respirando con el diafragma? Vamos a tratar de narrarlo para que quienes nos están escuchando en las plataformas que no son YouTube y no hay video puedan hacerlo. ¿Okay? Ok, Entonces, estoy súper. sentada. Vamos sentada otra vez, espalda derecha, bien importante. Podemos buscarnos con ambas manos la zona más baja de las costillas, que de hecho son flexibles, ¿sí? Y entonces, si yo empiezo a inhalar, la intención es que mis costillas empujen hacia los lados mis manos. No necesito mis hombros, ni mi cabeza, ni mi pecho. Y entonces, cuando yo inhalo, mis costillas se abren, se expanden, mis pulmones. Y en la exhalación puedo ayudarme empujando. Empujo en la exhalación. Y vamos a hacerlo una vez más. Inhalo, empujo mis manos con mis costillas. Y exhalo, suelto. Se siente. Y por eso en mi mente cuando entreno imagino este diafragma como ese cinturón acostado. Okay. Porque si lo Está ves, padre. parece que te hace como chiquita, grande, ¿no? Sí, se exprimen todos los músculos Sí. internos, ¿no? Ok, Dani, ya hablamos de cómo respirar en el día a día. Y hablaste también de cómo podemos ir mejorando esa respiración a partir de la práctica constante de estos ejercicios y como en cualquier práctica, pues ir mejorando. Ahora, respirar en el deporte, en el ejercicio, por supuesto, cambiará dependiendo de la disciplina, pero en términos generales, ¿cómo puedo mejorar mi rendimiento deportivo a través de una respiración? ¿Cómo debería de respirar? Ok. Mira, otra vez, la intención es un poco
regresar a respirar por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación, lograr que mi tiempo de ejercicio sea nariz-nariz. Claro, si haya una necesidad de repente de usar la boca, por supuesto que sí, para liberar el CO2, pero la intención es ir también practicando cada vez más usar nariz. Eso nos va a mantener más oxigenados, mucho más respiración diafragmática. Entonces la intención es nariz en el deporte, con nuestro diafragma, súper importante el diafragma, fortalecer esa zona de nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar a tener un mayor rendimiento y un mayor control en un nuestro mayor rendimiento, cuerpo. mayor control, una mejor recuperación, menos lesiones. Eso me gusta. ¿Por qué la recuperación y menos lesiones? Háblanos del impacto de la respiración en esto. Sí, porque si yo durante todo mi ejercicio me mantengo oxigenado, mis músculos, mis tejidos, todos mis otros sistemas, mis órganos, la recuperación es mucho más inmediata, ¿no? Si yo fortalezco mi diafragma, mi respiración diafragmática, en vez de que el cuerpo necesite, no sé si has visto en los maratones de repente cuando alguien ya está al final y que se le están cayendo las manos y los pies, es que el cuerpo dice, necesitamos mandar sangre y oxígeno a esas zonas del cuerpo porque estos músculos que son los principales de la respiración y del ejercicio, como no los tengo yo bien trabajados, pues se me cansan. Claro. Entonces, si yo empiezo a fortalecer mi diafragma, a respirar por la nariz, automáticamente todo sucede distinto. Claro. Muchas veces pensamos que lo que no da son los pulmones y no del corazón. No, es más, no me dan las piernas, ya me cansé. Y a través de entrenar estos músculos y la respiración podríamos tener más condición física, por decirlo de alguna manera. Por supuesto. Ok, y cuando hablamos de respiración, optimización del cuerpo, no puedo dejar de preguntar de este indicador que hoy se ha vuelto tan popular, el HRV, ¿no? Esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Platícanos qué es y cómo el aprender a respirar puede ayudarnos a mejorar este indicador. Sí, es un indicador que si tú tienes vamos a ponerlo así muy simple y muy fácil, ¿no? Si tú tienes un ritmo cardíaco de 60 pulsaciones por minuto, no quiere decir que cada una es de un segundo, ¿no? Nosotros cuando estamos en el modo simpático, en el estrés, esta variabilidad de la frecuencia cardíaca se hace como muy estable, se hace un segundo, ¿no? La intención un poco es aumentar esta variabilidad. Quiere decir que entre latido y latido, no cada uno es de un segundo, sino puede haber uno de 0.984, uno de 1.02. Entonces, mientras más alta sea mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, mucho más resiliente es mi sistema nervioso y mucho menos estrés tenemos durante el día, ¿no? A ver, repite eso. Para conocer la resiliencia de nuestro sistema nervioso, porque no es cuánto estrés tengamos a lo largo del día, sino la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder gestionar este estrés. Y entonces el HRV es... El HRV es este indicador o esta medida, esta medición, que lo que hace es que tenemos que lograr, la intención es tener una variabilidad más alta, ¿no? Quiere decir que haya variabilidad entre pulsación y pulsación, entre latido y latido, pero entre latido y latido una variabilidad. Entonces, y esta se va aumentando con un ejercicio muy simple y es inhalar en 5 segundos por la nariz y exhalar en 5 segundos por tu nariz, ¿no? 3, 4, 5 minutitos. Hay testimonios y soportes y estudios que 5, 10 minutos al día aumenta tu variabilidad de frecuencia cardíaca. Y es muy simple, otra vez, lo podemos hacer en el momento del día que podamos. Si tienen 20 minutos, háganlo 20 minutos. Y es simple, pero tiene mucho sentido porque si ya hablamos al principio de cómo la respiración nos ayuda a gestionar este estrés y lo que buscamos con el HRV es precisamente un marcador que nos ayude a esto, pues extraordinario. Sí. Oye, a ver, entonces... Hablamos de las maravillas de estas técnicas de respiración. Por supuesto, esto es un podcast, no un taller. Ya vayan después con Daniel al taller completo. Pero hemos visto un poquito de estas herramientas que se ven en estas técnicas. En la técnica de Wim Hof se ven algunas cosas o que algunos consideran muy extremas, prácticas muy extremas.
¿Qué piensas tú y para quién no es recomendable? Sí, es una técnica extrema y no es recomendable mujeres embarazadas, personas que tengan algún tema de corazón, algún tema de ansiedad extrema o algún tema neurológico como tipo epilepsia, por ejemplo, o una cirugía reciente. Principalmente esas son las... Porque puedes llegar a hiperventilarte. Lo que pasa es que son técnicas que ponen al cuerpo en un nivel alto de estrés. Entonces no se recomienda a estas personas estresarlas más todavía. Oye, en algún momento de la plática escuché que decías que algunas personas viven o vivimos hiperventiladas y no nos damos cuenta. ¿Cómo es esto? Es increíble, ¿no? Hoy respiramos más o menos, como decíamos hace rato, unas 20 veces por minuto, entre 18 y 25. Y otra vez no nos damos cuenta que estamos hiperventilando. Son hábitos, son distracciones que tenemos, copiamos cómo respiran los demás. Estamos constantemente sin darnos cuenta que estamos respirando más de lo necesario. Y esto podríamos revertirlo o mínimo darnos cuenta y manejarlo con las respiraciones que nos dijiste. Absolutamente, se revierte 100%. Este es un episodio que tiene como objetivo usar a la respiración que ya todos traemos como una herramienta para tener una mejor vida. Y lo has dicho todo el tiempo y además ya todos respiramos. Si estamos aquí en el planeta, entonces es muy fácil. Entonces voy a tocar algunos puntos que me parecen súper interesantes de cómo podemos usarla a nuestro favor aquí donde estamos. Miren, un estudio publicado en esta revista que me gusta mucho que se llama Novel Magazine señala que el ritmo respiratorio puede afectar diversas capacidades cognitivas como la detección de estímulos sutiles y la distensión de objetos tridimensionales. O sea, que si respiras bien y de manera adecuada te puede hacer más eficiente, más sharp en esta detección. Además, se observó que las personas tienden a inhalar justo antes de realizar una tarea cognitiva o compleja. O sea, como que uno agarra valor y respira, lo que mejora el rendimiento. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo podemos entrenarnos para respirar y obtener claridad mental antes de alguna tarea de este tipo? O sea, ¿cómo puedo usar la respiración a mi favor? Sí, es increíble lo que dices. Y otra vez, hay estudios y hay un experimento muy reciente de que pusieron a dos grupos de personas a reconocimiento facial de gente conocida en el mundo, ¿no? Unos respiraban por su nariz y otros respiraban por su boca. La gente que respiraba por su nariz tuvo un desempeño mucho más alto en reconocimiento facial, ¿no? O sea, quiere decir, y hay estudios súper recientes, que a la hora que respiramos por la nariz, el hipocampo, que es una parte del cerebro que se encarga de la memoria, entre otras cosas, se activa. Entonces tenemos mucho más nivel de atención, mucho mejor memoria, mucho mejor reconocimiento. Entonces otra vez es la simple oportunidad de respirar por tu nariz. Todo lo que sucede, la influencia de la respiración en nuestro cerebro es increíble. Entonces, recomendarías que si yo me voy a sentar en la computadora y voy a hacer ese Excel que he estado postergando toda la semana, haga este ejercicio de respiración nasal profunda, exhalación también a través de la nariz y lo puedo repetir el número de veces que me sea cómodo o que tenga el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y comenzar. Y tal vez escribir, que eso es algo que a mí me gusta mucho hacer y lo dejo aquí como tip, cuando voy a implementar una nueva tarea, un nuevo hábito, me gusta escribir cómo me siento versus cuando no lo hacía, ¿no? Porque hay veces que no sientes nada y que dices, híjole, llevo aquí 2 meses intentando esto, algo estoy haciendo mal. Sí, pero a veces, como esto simple, ahorita que hicimos el ejercicio de relajación, en 1 minuto logré sentir cómo me relajaba. Oye, y en la energía, ¿cómo afectan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, en nuestra sensación de energía o fatiga? Es bien chistoso, pero muchas veces nos sentimos fatigados, hartos, con poca energía. Y claro, en ocasiones son otras cosas, pero muchas veces es deshidratación, falta de oxígeno, ¿no? Estás en un lugar así encerrado y concentrarte y tener energía cuesta más. ¿Cómo me afectan? Sí, lo que sucede es que el tema de la oxigenación con el CO2
regresando a la hiperventilación, que cuando hiperventilamos nosotros sacamos mucho CO2, ¿no? Entonces el CO2 es una molécula que lo que hace, entre otras cosas, es libera el oxígeno de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que este famoso brain fog que le llaman, que se lo culpan al COVID y esta falta de energía y esta niebla mental que es el brain fog. Esta niebla mental es un tema de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros órganos, nuestros músculos, nuestros tejidos y mucha cantidad de células les llega muy poquito oxígeno, como por goteo, porque el oxígeno está... Imagínate que está en la sangre, en una proteína que se llama hemoglobina, está atrapado. Entonces, el CO2, en una de sus funciones más importantes, si lo dejamos hacer su chamba, en vez de estarlo sacando con esta hiperventilación, si dejamos con una respiración más sutil y más lenta, el CO2 va con el oxígeno y lo destapa y le dice, vete a entregar a otras células y a tu cerebro y a tu corazón, a tus músculos. Entonces, cuando estamos mejor oxigenados, toda esa niebla mental y todo ese cansancio empieza a ser distinto. Y lo hemos llegado a sentir. O sea, uno dice, oxigénate, necesito... Lo hemos llegado a sentir. Cuando hablamos de respiración, nos lleva al pensamiento de la práctica, o por lo menos a mí, de yoga, de meditación. Cuando respiramos en estas prácticas, te sientes mejor. Quiero que me hables de los efectos concretos que tiene en el cerebro y en los estados emocionales esta respiración, porque no es algo que nos estemos imaginando. Sí te cambia. Sí te cambia, ¿eh? Pero otra vez lo que hacemos es nos vamos a la yoga o al ejercicio 1 hora y estamos respirando, te dice la maestra, inhala y exhala y sales, qué bien me siento. ¿Qué es lo que hacemos? Guardamos el tapete, ¿no? O el mat, lo guardamos en la mochila, guardamos nuestra respiración y la volvemos a sacar después de 22 horas y media. Entonces, otra vez, ¿por qué no hacer yoga fuera del tapete? ¿Por qué no seguir integrando nuestra práctica? Si ya vimos que nos hace bien, ¿por qué nada más la dejamos ese cachito y luego la abandonamos? Entonces, sí regresar a hacer cachitos de yoga, cachitos de cualquier otra actividad que te des cuenta que te están haciendo bien. Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos. Y te cuento que hay un estudio también súper reciente de la influencia de la respiración sobre el cerebro. El cerebro está constantemente en estado de alerta, entre muchas otras cosas, porque no sabe a qué horas vamos a respirar. Entonces está con el sistema nervioso de supervivencia y de defensa y de emergencia a esperar a ver a qué horas va a respirar Denise, ¿no? Entonces, si nosotros le damos ese ritmo, esa certeza a nuestro cerebro a través de respirar por la nariz a un ritmo de 4-5-1, de 5-5, de 4-4, no importa, le damos un ritmo, le damos una certeza, el cerebro se relaja mi sistema nervioso, se relaja mi cuerpo, y esa es una de las influencias más importantes en el cerebro. Démosle certeza a través de una respiración rítmica. Me gusta muchísimo. Oye, antes de despedirnos, empezamos hablando del estrés, del calmarnos, del gestionarnos, de usar la respiración como esta herramienta. Pero si yo quisiera el opuesto, y me explico, voy a empezar a hacer ejercicio. Estoy cansada, no tengo energía, quiero preparar a mi cuerpo y quiero ayudarme y tener más energía. ¿Hay alguna práctica, alguna herramienta que me levante, que me active? Sí, a ver, dámela. Sí. Hablamos de que la exhalación relaja nuestro sistema nervioso y la inhalación activa nuestro sistema nervioso. Ok, ¿no? claro. Entonces, si yo alargo mi exhalación, relajo mi sistema nervioso a través del nervio vago, ¿no? Y si yo alargo mi inhalación y empiezo a respirar un poco más rápido, se activa mi sistema nervioso, entonces me activo. Entonces, cuando quieran activarse, que nos sucede mucho
pues inhalen más largo y exhalen más corto, unas 5, 6, 7 veces a un ritmo más rápido y van a notar que se activa su cuerpo. Y todo por la nariz. Bueno, aquí puede ser nariz, boca, no importa. Aquí, Ok. no importa. Aquí la intención es activar. Respiro, voy a decir 8 y suelto en 4 o cómo en debería 2, decir. o 6, 2 o 7, 2. Y te veo que usas la boca aquí, entonces lo puedes sacar. Aquí es todo lo contrario, vamos a activarnos. Y es una exhalación rápida y corta y una inhalación larga y suelto. Intencional para tener energía. Para activar y para tener energía. Puede ser que algunos sientan un mareíto, ¿no? Es súper normal, ¿no? Nada más dense cuenta, no se excedan. Sí, ¿no? también, que eso es el control y el manejo. Así es. Esto ha sido súper interesante porque además nos has dejado estos famosos takeaways, que es qué meto a mi bolsita de herramientas de vida que pueda hoy poner en práctica. Si me interesa y quiero leer más, que es mi caso, ¿qué libros nos recomiendas? O a lo mejor algún contenido en otra plataforma. Sí, hay un libro que se llama Respira. ¿Así? Sí, Respira, ¿De quién James es? Nestor. Ok. Ese se lo recomiendo para empezar. Es fascinante la historia, es un documental. Léanlo y nos cuentan. Me encanta. Ahora, ¿cómo le puedo hacer ahorita? Se va a acabar este podcast y yo quiero saber los hábitos respiratorios que debería de adoptar en mi vida, en mi salud, en el día a día, que ya nos dijiste mucho de esto, pero que no esté yo pensando todo el tiempo en eso. ¿Cómo puedo implementar hábitos de buena respiración? Mira, Denise, la verdad es que al principio, por lo menos las primeras semanas, como cualquier hábito en tu vida que quieras implementar, se requiere de una práctica, de una repetición, de una disciplina, de una voluntad, ¿no? Entonces, igual con esto, nosotros tenemos que reentrenar o entrenar a nuestro cuerpo, a nuestra nariz, a nuestra respiración, para que a partir del entrenamiento se convierta en hábito y ya no estar todo el tiempo pensando, ¿no? Yo sí sugiero cada hora por lo menos regresar un minutito, 30 segundos, cada regresar, que te recuerde tu teléfono o tu reloj, porque luego nos dice, el reloj dice, tiempo de respirar, no sabemos ni qué onda. Sí, ¿no? es verdad, te marca tiempo de respirar. No sé, ¿Qué? ¿Pero qué? Pues aquí estoy respirando. Aquí Si estoy no, ya me hubiera respirando, ido. ¿no? Y te sorprendes cuántas veces al día dejamos de respirar inconscientemente, que es una que se llama email apnea. Todas las veces que hacemos una apnea, cuando dejamos de respirar, que se van a empezar a dar cuenta seguramente si les ponen atención a partir de ahorita, como... Y otra vez. O sea, estas apneas inconscientes es cuando de repente o me concentro mucho y en lugar de oxigenar, que es lo que necesitaba, me guardo ese oxígeno y ahora me voy a dar cuenta. Y más que todo, más que oxígeno, es un tema de se acumula CO2 y por eso el cuerpo dice respira para sacarlo. Ok. Pero además con esa apnea inconsciente le estamos avisando al cerebro que estamos en peligro. Entonces otra vez, sistema nervioso simpático a todo lo que da, estrés, y nosotros ni enterados que estamos con nuestro sistema nervioso a todo lo que da. Es que qué interesante que sí. O sea, y a veces estos artefactos nos lo avisan, pero si uno no sabe qué hacer con la información. Oye, se me acaba de ocurrir una pregunta y no me quiero ir sin esta. Hemos hablado de adultos conscientes, pero tengo la sensación de que muchos de nosotros respiramos mal porque de niños no aprendimos a respirar. Y como toda práctica o hábito se acuña y después es más difícil. Si quisiéramos entrenar a los niños a respirar bien, ¿hay una manera, digo, tan chiquitos o no? ¿Sabes qué, Denise? Yo creo que la primera opción para que un niño aprenda a respirar es que los papás o los maestros o la gente que está en su cuidado aprendan a respirar. No pongamos ahorita a un niño que quiera aprender a respirar si nosotros no lo hacemos. Ok. Porque la respiración es un comportamiento que se copia y que se imita. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, en las escuelas, en los lugares donde hay niños, empezamos con los directores y las maestras, y una vez que ya toda esta gente tiene la herramienta funcionando en su vida, nos vamos con los niños. Porque llegas con un niño y le dices, se respira de tal manera, pero se da cuenta que sus papás o sus maestros o educadores no lo están haciendo. Claro.
Claro. Entonces, Sí, empecemos por arriba. Me vino a la mente. Pues vámonos a los 2 segmentos finales. El primero, Dani, se llama de la cama a los tenis. Y es una frase que yo uso mucho porque el camino más largo siempre es el de la cama a los tenis, no los kilómetros que corres ni las sentadillas que haces. Entonces, son estas prácticas rápidas que puedo implementar en mi vida, o por lo menos simples. Dime 3 hábitos que hoy cualquier persona podría poner en práctica en su vida para mejorar su respiración. Muy buena. Bueno, mira, la primera es, dense cuenta al despertar, primero si están respirando, ¿no? La oportunidad de agradecer que estamos respirando, ¿no? En vez de el hábito que tenemos la mayoría de nosotros de agarrar el teléfono luego, o antes de poner los sostenes ni siquiera. Entonces, dense cuenta que están respirando, agradezcan que están respirando, y así, ahora sí, dense cuenta cómo están respirando, y ahí pueden empezar a corregir. Regularmente es una respiración muy rápida, una exhalación muy cortita. Entonces ahí alarguen su respiración 2 veces, no importa. Entonces ya empezamos el día volteando a ver nuestra respiración, confiando en nuestra respiración y agradeciendo que estamos vivos y que estamos respirando, ¿no? Es el primer hábito. El segundo hábito es, hace rato lo platicábamos, la importancia de tener cada hora o cada 2 horas regularmente regresar otra vez a hacer cualquier técnica de respiración. Hay millones de técnicas de respiración. Jueguen con su respiración, pero regresen y regresen y regresen. Y el tercer hábito, en cualquier momento de su día, que aquí en la Ciudad de México, sobre todo, tenemos la oportunidad de estar en el tráfico y verlo como una oportunidad, no como una queja, ¿no? Cuando nos demos cuenta que nos estamos quejando de algo, regresen a respirar, a esa pausa y a transformar la queja en gratitud. Y les prometo que empezamos a ver mucho más cosas en la vida por las que agradecer. Y la respiración es esa herramienta, ese regalo que tenemos todo el tiempo para elegir o no hacer lo que queramos hacer. Y la última es corta, es concisa, es un golpe. Eso es tu opinión valiente porque tú la piensas, estás convencido, lo has estudiado, pero probablemente sacuda a otros en la comunidad o en tu misma industria. Dame esa opinión valiente de la respiración. Ponle atención a tu respiración. Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, tengo un Instagram que no uso mucho, pero sí lo reviso por si alguien quiere escribir, que es dan.boroboy, B grande O, R O, B chica O Y. Lo que necesiten, aquí estoy para ustedes. Y ahí vas a anunciar tus próximos retiros, los proyectos que hay, las sinergias que haces con otros, con otras personas. Y si te gustó este episodio y la información te parece de valor y la vas a utilizar en tu vida, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like y compartirlo con quien creas que le va a servir, porque es la única manera que tenemos para poder seguir haciendo y compartiendo este contenido gratuito. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.